Para Iván Bernardo Pedrazas, los sistemas informáticos de la banca boliviana son pasibles a más vulnerabilidades, como el SQL injection o no SQL injection, el cross-site scripting, el information disclosure, la ingeniería a la inversa, el local file inclusion, el remote code execution, entre otras. Cada una de estas categorías es explicada por el experto en ciberseguridad, David Pereira. El primero que me mencionabas, el Web Application Firewall o WAF, WAF, es una tecnología, sí, definitivamente supremamente básica, o si no lo llamamos básica, es indispensable. Para darte una idea, es como una de las mínimas cosas necesarias que requieres para poder proteger un portal. Entonces, ¿qué hace eso? Básicamente, se pone de frente ante las peticiones hacia un sitio web. Entonces, este Web Application Firewall recibe esas peticiones, las analiza, evalúa si son maliciosas o son legítimas, y si son legítimas, las deja pasar hacia el servidor web. Y si no, las debería filtrar, debería descartarlas y generar una alerta o generar un registro que se llama log. Es sí, definitivamente tecnología básica. No te sabría decir porque no conozco el detalle si todas las entidades bancarias en Bolivia lo tienen o no. ¿Deberían? Sí, deberían tener uno. Digamos, es parte de lo mínimo necesario para uno poder operar. La inyección de SQL injection, o SQLI, para que si quieres buscar más información sobre ella, tienes que buscar SQLI latinas. Normalmente lo que indica es que yo puedo en un momento determinado conectarme con una base de datos y, por ejemplo, extraer información o modificar la información que existe en esa base de datos. Por ejemplo, crear un nuevo registro, extraer los registros que existen. Si esto se materializa, por ejemplo, puede pasar que un delincuente logre acceder a la base de datos de clientes de una entidad, incluso de pronto con números de tarjeta de crédito, y poder robarlos. Para eso existen muchas contramedidas, entre otras el WAF, el Web Application Firewall. Adicionalmente el cifrado, los datos en reposo deberían estar cifrados. Así, si el delincuente logra robárselos, le va a tomar mucho tiempo o va a ser difícil para el delincuente romper el cifrado. Entonces, digamos, hay muchos mecanismos de contramedida. La inyección de SQL es uno de los ataques más comunes. Cuando hablamos de ataques no SQL, básicamente la diferencia es que inyección de SQL es contra bases de datos relacionales, como por ejemplo Microsoft SQL Server. Y los no SQL son contra bases de datos no relacionales, como MongoDB. Pero digamos, al final el ataque es similar. Básicamente lo que trata el delincuente es encontrar una falencia en la lógica como se generan las consultas para poder robar información. Scripting. En una página web, tú, por ejemplo, en la URL, en la dirección, digamos, www.freddypoma.com, tú pones www.freddypoma.com/inyección/12345/passwords, por ejemplo, y que esa instrucción permita que yo vea el password de tu página web. Entonces el cross-site scripting básicamente permite que yo ejecute código sobre un sitio web de manera no autorizada, por supuesto. Entonces, ¿a qué lleva eso? A muchísimos tipos de ataques. Uno de ellos, por ejemplo, que yo pueda engañar a una persona modificando tu sitio web y haciéndole creer a la persona que cuando entra tiene que autenticarse. Y en realidad, donde va a poner el nombre de usuario y la contraseña es algo falso que va a poder llegarle al delincuente. Por ejemplo, es algo grave. Es la ejecución de código no autorizado sobre un sitio web. Y una de las cosas que hacen los delincuentes es combinar distintos subidiomas. Para darte una idea, en una instrucción, en esa URL que te planteaba de Freddy Poma, por ejemplo, yo pongo la primera instrucción en base 64, la segunda instrucción en UTF-8, la tercera instrucción en hexadecimal y la lanzo. ¿Para qué? Para que el WAF, el Web Application Firewall, no lo logre detectar. Ese es el sentido de usar codificaciones múltiples, que es un ataque supremamente común dentro de mi mundo, que se hace precisamente para hacer bypass de los mecanismos de seguridad.
Information disclosure. Eso es básicamente divulgación de información. Ya. Como por ejemplo el divulgar tu número de cuenta bancaria, tu número de tarjeta de crédito. Entonces, information disclosure se da cuando hay alguna fuga de información. Ingeniería inversa. ¿Qué es eso? Básicamente, digamos que tú te compras un reloj digital y tú quieres entender cómo funciona. Entonces lo que tú haces es desarmar ese reloj y lo coges pieza por pieza para entender qué hace cada pieza. Eso es ingeniería inversa. ¿Qué hacen los delincuentes? Por ejemplo, cogen una aplicación móvil y la descargan y comienzan a desensamblarla para poder entender qué hace cada una de las instrucciones. Eso es ingeniería inversa. Teniendo un producto terminado, comenzar desglosarlo, comienzan a desmembrarlo para poder entender cada una de las instrucciones y su funcionamiento. Eso es ingeniería inversa. Eso no es una vulnerabilidad, es una técnica que utilizamos para miles de cosas. No solamente para generar ataques. Normalmente, para generar ataques se usa ingeniería inversa para poder crear algo que se llaman exploits. Un exploit es básicamente un programa que aprovecha una vulnerabilidad detectada dentro de una aplicación y digamos que con solamente ejecutar ese exploit ya tú puedes aplicar esa vulnerabilidad y robar datos o ejecutar un comando, etc. También se usa ingeniería inversa para entender el malware, para que cuando se toma una muestra de malware, cualquier tipo de virus informático, se le hace ingeniería inversa para entenderlo, para tratar de saber cómo funciona, cómo infecta, cuáles son los mecanismos de dispersión, etc. Eso es la ingeniería inversa. Es una técnica, no una vulnerabilidad. Local File Inclusion es una técnica que permite que tú inyectes un archivo, por ejemplo, dentro de un sitio web. Entonces tú tienes un servidor web a donde estás conectado y que yo pueda inyectarle un archivo, subirle, como dice la gente vulgarmente o comúnmente, subir un archivo a un sitio de forma no autorizada. Esto es LFI a nivel local. O sea, puedo subir un archivo en el servidor. Eso es LFI. También hay RFI, Remote File Inclusion o Remote File Injection. Uno es local, el otro es remoto.